Requiem para todos, que el Eterno, la paz del Creador, esté con todos ustedes en esta maravillosa oportunidad, donde hoy vamos a estar hablando un tema bastante profundo, bastante controversial, diría yo, y también pues un tema donde nos incita a escudriñar sobre la Escritura, sobre la palabra, sobre lo que está escrito y lo que debemos entender, la manera como fue escrita nuestros Kifei HaKodesh, que son los escritos de santidad. Antes de continuar, levantamos una tefilá a nuestro Creador para que tome control en este momento de mi mente, de mi boca, para que a través de la Escritura, a través de la palabra, el tema que vamos a hablar pueda ser entendible y comprensible. Amado Padre Celestial, Abba Kadosh, te pedimos en esta oportunidad, Padre Santo, que tome control, Padre mío, de lo que hoy vamos a hablar. Que sea tu Ruach HaKodesh hablando a través de tu siervo. Que seas tú, Padre Santo, dando entendimiento, comprensión de lo alto al tema que hoy vamos a tratar, mi Dios eterno. Que sea tu gloria, tu majestad, tu poder manifestándose, Padre, a través de cada uno de nosotros para la honra y gloria tuya. Por los méritos de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Abrimos nuestros oídos espirituales para que la palabra llegue a donde tenga que llegar y enseñe al que tenga que enseñar, exhorte al que tenga que exhortar y corrija al que tenga que corregir. El tema de hoy se titula La Ley y la Gracia, en su parte 1. Vamos a tener una serie de varias partes porque es muy extenso el tema, pero sí comenzar desde ya, desde lo más mínimo hasta llegar hasta lo más profundo de esta enseñanza o de este estudio. El día de hoy pues es muy común ver cómo los creyentes de diferentes doctrinas se pelean entre ellos, católicos, mesiánicos, judíos, evangélicos, gnósticos, mormones, etcétera, etcétera. Cada uno defiende su postura, cada uno tiene su verdad. Se argumentan de textos escritos por los discípulos del Mesías, por los Shaliach, para poder defender su posición, para yo no llamarlo religión, sino que cada quien defiende su doctrina como mejor le parezca, o cada quien defiende su punto de vista como mejor le parezca. La carta a los Gálatas y los romanos, escrita por Rashaul, un rabino nacido en Galicia, es uno de los más mal interpretados hasta el día de hoy, donde se le ha querido dar una interpretación por doctrina y cultura no hebrea. Oiga lo que le estoy diciendo. Se le está dando una interpretación de una cultura y doctrina no hebrea. Y por esta razón, para poder entender esta carta o estas epístolas escritas por Rashaul, que es Pablo, debemos primero conocer la Torá. Es imposible comprender lo que quiso expresar Rashaul si no conocemos primero la Torá. El basamento de esta carta está en la Torá. Rashaul en todo momento y en toda instancia de las epístolas escritas, todas tienen su contexto en la Torá. Todo está basado en la Torá. Ahora bien, para entrar aún más en materia, más profundo todavía, yo voy a preguntar, ¿qué significa estar bajo la ley? Decir que alguien está bajo la ley, sobre todo cuando viene, ¿verdad?, de una cultura como cristianos católicos, cristianos evangélicos, etcétera, etcétera. Que alguien está guardando los mandamientos del Eterno, es decir, que guarda y estudia la Torá. Cuando alguien hace este tipo de comentario, inmediatamente viene a relucir la gracia. La gracia viene a ser como el componente que resguarda su teoría, su doctrina, su hipótesis o su manera de ver las cosas sin saber de que existe una estructura que se llama Torah y que muchas veces no conocemos los términos, ¿verdad? Porque siempre asociamos con Torah con los judíos y no es así. Hay un error con este tema. Muchos de los que están saliendo de la esclavitud, de la religiosidad y de las doctrinas, no tienen argumentos para defenderse cuando alguien le antepone la palabra gracia. Ya que la palabra común, ¿verdad?, de estas personas que aún no se les ha revelado la verdad, es que vivimos bajo la gracia y no bajo la ley. Para empezar, la Torá no es ley.
Voy a hablar de la Torá. La Torá no es ley. La Torá, su traducción es instrucción, enseñanza. Yo le llamo el manual de vida porque fue lo que el Eterno escribió para que nosotros lleváramos una vida de acuerdo y bajo su voluntad. La raíz de la palabra Torá viene de la palabra hebrea yará, la cual también significa fluir como agua, lanzar una flecha, señalar o destacar algo con el dedo. De estos significados podemos deducir que la Torá tiene la siguiente característica: es la enseñanza o conjunto de instrucciones que el Eterno nos da para nuestras vidas, para poder guiar nuestras vidas. Y número 2, fluye en nuestro interior como agua viva por medio de Yeshua. Así está escrito en el libro de Yohanan, capítulo 4, verso 14, Juan: pero cualquiera que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La Torá debemos de aprenderla y verla como si fuese el dedo del Eterno, indicándonos cómo debe ser la forma correcta de nosotros vivir, de nosotros actuar. Ese es el propósito de la instrucción, ese es el propósito de la enseñanza. En Romanos capítulo 3, verso 20 dice: así que por obras legales nadie se justificará delante de él, pues la función de la Torá es definir el pecado. Rashaul nos muestra, Pablo, que nadie se va a justificar delante del Eterno por obras que hagamos, por obras legales que hagamos, sino que en función de poder definir el pecado conociendo la Torá. Es la Torá la que nos indica y enseña lo que es el pecado, nos instruye lo que debemos hacer para agradar al Creador. Una de las cosas terrible que siempre han existido y que hasta el día de hoy se mantienen vigentes es que mucha gente toma estos textos para poder confundir, porque lo que hacen es confundir en vez de explicar por qué existe la gracia, por qué existe la fe, por qué existe la Torá. Entonces todo tiene una raíz y todo viene basado y nace dentro de la columna vertebral de la voluntad del Creador, que se llama Torá. Esa es la voluntad del Creador. Ahí está plasmado nuestra enseñanza de vida, nuestra instrucción. Ahora, ¿qué pasa cuando yo confundo diciendo que la Torá ya no tiene ninguna repercusión sobre nosotros? Que para empezar no es ley, es instrucción. Una cosa es ley y otra cosa es la instrucción. El Eterno nos da la manera y la forma de cómo vivir adecuadamente y en orden delante de Él. Ahora, voy a hablarles de la gracia para que vayamos conociendo los términos cuando hablo de Torá, cuando hablo de la gracia y cuando hablo de pecado, para que nosotros tengamos un análisis completo de por qué no es que, como está escrito, somos salvos por gracia, por lo tanto la ley no tiene ningún poder sobre nosotros, así como están escritos en algunas textos mal traducidos, que ahí vamos a hablar también sobre eso mucho más adelante, y sobre qué leyes citó Rashaul cuando escribió las epístolas y a quién fue dirigida, porque si usted se da cuenta, las epístolas tienen nombre: a los Corintios, a Filipo, Filipense, fue Tesalónica, Tesalonicense. Todas fueron escritas a una comunidad que tenía sus propios problemas, que tenían sus propios confusiones, que tenían sus propias preguntas dentro de esto que estaba llevando a cabo Rashaul, pero no había en sí no era una forma que el Rashaul estaba creando para que lo siguieran a él, o una doctrina aparte de lo que ya existía. Ojo con esto, eso no existió. Pablo en todo momento, Rashaul en todo momento habló de la Torá y que vivía sujeto a la ley, cumplía la ley. Y vamos a hacer un estudio también, el cual ya para la gloria del Eterno ya estamos preparando, que se llama Rashaul, Pablo y el Mesías. ¿Por qué? Porque la gente a lo mejor ve a Pablo como si fuera un griego, pero Pablo no era griego, Pablo era un judío, nacido de judío, así está escrito también, porque él lo recalcó claramente y que cumplía todo lo que tenía que cumplir conforme a la cultura hebrea. La gracia es un favor
o un don gratuito concedido por el Eterno para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos. En hebreo es la palabra Hesed, que se traduce favor para cumplir algo. Es un favor que el Eterno otorga para cumplir algo. La gracia no es algo que el Eterno otorga sin esperar en acto de nuestra parte. Es más bien un favor especial que nos capacita para poder hacer algo. En eso consiste la gracia, en un favor que el Eterno nos da para poder cumplir algo, para poder alcanzar algo, para poder llegar a una meta. Amén. ¿Y qué es lo que nos permite hacer este favor? Obedecer sus mandamientos. Eso es el contexto y eso es el significado de gracia. La gracia no es más que el favor que el Eterno nos otorga para que podamos vivir de acuerdo a sus mandamientos y de acuerdo a la Torá. Es tan sencillo poder comprender algo que han transversado por el tiempo, donde he visto personas comentando, escribiendo por todas partes de una manera irresponsable, porque es irresponsable, porque cuando yo no conozco bien los términos que voy a hablar o que voy a enseñar o que voy a criticar, entonces es preferible que no hable. Le aconsejo que vea nuestra enseñanza del día domingo pasado, donde hablamos del poder de la lengua. Le aconsejo que vea esa enseñanza. Por lo tanto, es recomendable siempre ver que la gracia que el Eterno, o mejor dicho, enfocar que la gracia que el Eterno nos dio o nos otorgó, ¿verdad?, fue para que nosotros pudiéramos cumplir los mandamientos que Él mismo pide y desea y demanda que cumplamos. La palabra hebrea para pecado es hatá y se traduce como transgresión, ofensa. Esto es desde el punto de vista, vamos a llamarlo universal. El pecado es una transgresión. Cuando yo transgredo la palabra, yo peco, porque así está escrito. La transgresión, ¿a qué? Para cometer el pecado, ¿qué tengo que transgredir? ¿O a quién ofendo? La respuesta está en el libro de Juan, 1 de Juan, capítulo 3, verso 4. Dice 1 de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo el que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. No, el pecado es infracción de la Torá. El pecado es infracción de la instrucción, de la enseñanza, del manual que yo te estoy dando. Cuando tú violas ese manual, tú pecas, lo estás transgrediendo, porque es la ordenanza que el Eterno nos da para poder nosotros saber, conocer que de esa manera es que se tiene que actuar, de esa manera se tiene que vivir, de esa manera debemos nosotros estar presentes delante de la presencia del Eterno. Después de haber analizado lo que es la Torá, la gracia y el pecado, que el pecado es transgresión de la palabra, de la instrucción, del manual que el Eterno nos entregó, yo voy a citar algunas epístolas de Rashaul manipuladas y mal interpretadas hasta el día de hoy. Voy a ir al libro de Romanos, capítulo 6, verso 1, donde dice Rashaul: ¿qué concluimos entonces? ¿Permaneceremos en el pecado para que se aprecie mejor el favor? Y el verso 2 dice: de ninguna manera, porque los que hemos muerto para efecto del pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? Rashaul da inicio de este texto diciendo que debemos vivir en santidad, que debemos vivir apartados del pecado. Por lo tanto, Rashaul nos dice, en otras palabras, no transgredan la Torá, no transgredan los mandamientos, no violen los mandamientos, observen y cúmplanla. Obsérvala es estudiarla, memorizarla, escudriñarla. ¿Para qué? Para que entendamos cuál es el modelo que le agrada al Creador, cuál es el modelo de vida que le agrada al Creador. A mi entender, y me corrigen si estoy equivocado, o si me equivoco, si no existiese la Torá, la instrucción, tampoco existiese la gracia. Si no existiese la instrucción, si no existiese la Torá, si no existiese la enseñanza, el manual de vida, tampoco la gracia existiría. ¿Por qué? Porque la gracia es otorgada. Es el favor que el Eterno nos entrega, nos da. ¿Para qué? Para poderla cumplir. Es
una condición que el Eterno nos da para podernos nosotros adaptarnos al modelo, vivir bajo ese modelo, estar bajo ese modelo. Es un camino largo y arduo, sí es un camino, no es fácil. No es fácil. No es fácil. De hecho, ni los yauditas ni los judíos cumplen los 613 mandamientos que están escritos en la Torá por muchos factores. No está el templo, etcétera, etcétera. El altar de los holocaustos tampoco está. En fin. Pero nosotros tenemos una base donde están los 10 mandamientos escritos, ¿verdad? En la ley de Moshe o en la enseñanza y la instrucción de Moshe, donde reposan el día de hoy, donde Yeshua los confirma nuevamente, ¿verdad? Donde amarás al Eterno Hashem con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, ¿verdad? Donde también habla de honrarás a padre y madre para que te vaya bien y tenga larga vida en la tierra, donde también dice ama a tu prójimo como a ti mismo, donde está no matarás. Entonces, cuando nosotros vemos que hay un sendero que atravesar, que cruzar, y que tenemos que seguir en ese sendero, tratando de ascender espiritualmente y buscar la manera, la forma, la condición de poder agradar al Creador, ¿a través de qué? A través de mi esfuerzo para cumplir la Torah. Cuando Josué sale ya a cruzar el Jordán con el pueblo de Israel, el Eterno le recuerda que debe esforzarse y ser valiente. Ese esfuerzo y ser valiente es someterse a lo que ya el Eterno le había entregado a través de Moshe en el Sinai. Cuando el Eterno entrega la Torá, él sabía que tenía que otorgar también la gracia, y desde el principio de los tiempos existe la gracia. Porque si vamos a Noé y halló Noé gracia, o encontró Noé gracia en el Eterno. Y si vamos más atrás, Abraham también encontró gracia en el Eterno. Lot también. Entonces, la gracia es el favor que el Eterno otorga. ¿Para qué? Para que nosotros cambiemos, para que nosotros nos esforcemos en cumplir su palabra, en ser cada día mejores personas, en practicar los principios, fundamentos que el Eterno nos entregó. Porque hay principios que aún mucha gente no conoce, como es el principio del dar, pero no dar al pastor, no dar a mi esposa, no se trata de eso simple, sino que se trata de dar al necesitado. Aquel que necesite, a eso le tengo que dar. Hay algo tremendo, hay tanta gente que asiste a una congregación, que dice asistir a una congregación o que va a una congregación porque necesita conectarse con el Creador a través de algo o de alguien que lo incite, que lo lleve, que lo eduque. Pero sin embargo hay tanta gente que dentro de las mismas congregaciones, esas congregaciones que son numerosas, tiene tanta necesidad de poder encontrar a alguien que no solamente lo ayude espiritualmente, sino que también le ayude de la mejor manera que pueda, bien sea dándole, llevándolo, guiándolo, abriéndole, ayudando a que se abran las puertas, ayudándole a que pueda conseguir un empleo. Son tantas cosas que se pueden hacer, y esto se pierde porque no estamos cumpliendo la Torá, no estamos cumpliendo la enseñanza, no estamos cumpliendo la instrucción. Por eso es que le hago un llamado a aquellos que quieran entender las epístolas escritas por Rashaul, por Pablo. Comience primero a estudiar Torá. Primero aprenda qué fue lo que habló Rashaul y qué relación hay con la Torá. Porque en todo momento se cita la Torá, porque en todo momento Rashaul busca ingresar la Torá y habla de la Torá, y eso lo vamos a estudiar más adelante, ya cuando nos toque la parte 2. Donde vamos a ver el libro de Romanos un poquito más a profundidad del capítulo 6. Luego vamos a ir al libro de Gálatas, donde también vamos a hacer unas relaciones. Vamos a saber de qué ley habló Rashaul, porque muchos relacionan esa ley con la Torá y no es así. Hay un error, así como también hay errores de traducciones en tiempos presentes, pasivos. Por lo tanto, es necesario que nosotros podamos entenderlo y poder darle una explicación, o mejor dicho, poder comprender y poder explicar lo que la palabra nos va a revelar, la misma Torah nos va a revelar a través de la Ruach HaKodesh, que nos guía a toda verdad. Bueno, les dejo hasta aquí la primera parte de la ley y la gracia. Que el Eterno Hashem bendiga sus vidas, que la Ruach HaKodesh
abra su entendimiento, abra su campo, su visión para poder buscar comprometernos aún mucho más con el Creador y comenzar a ser mejores personas y hacer las cosas bien. Les amo en el amor de Yeshua HaMashiach. Shalom Aleichem para todos.